El pueblo unido, todos con su conciencia, se darán la vida por defender a Jarhuarazo para que quede limpio de toda explotación en este majestuoso Jarhuarazo, una cabecera de cuenca hidrográfica en el Perú, el único que existe Apo Jarhuarazo. En el mundo, uno de los 4 que es Apo Jarhuarazo. Por lo tanto, daremos nuestras vidas para que la generación venidera sea limpia y libre de toda contaminación en la punta de Apo Jarhuarazo, para que ninguna empresa minera transnacional trate e intente de explotar. Vamos a defenderlo. De generación en generación dejaremos la defensa preparado a los pueblos de nuestro alrededor, que nadie permitiremos que se explote aquí. Que se tenga en cuenta los gobiernos de turno, no solamente en la actualidad, sino año tras año, que venga mucho más, fortaleceremos, porque aquí se va a realizarse año tras año un circuito turístico, porque no solamente es el agua, tenemos la flora y la fauna, las hierbas medicinales que en otros lugares no existe, nuestra fauna que realmente tenemos acá, la hábitat del cóndor, que está en protección, asimismo nuestros pumas, nuestras tarucas que están aquí, la vicuña principalmente. Por lo tanto, nuestra lucha estará permanente día y noche. Nuestros hermanos altoandinos son los guardianes en la protección de nuestro Apo Jarhuarazo. Picaflor de Humamarca canta y presenta para todo el mundo. Grandes montañas, majestuoso Apo Jarhuarazo, Huamanrazo, Razuilca, San Marcos, Santiago, Intibutka, Yaguarima y sus grandes lagunas, Orijocha, Singuajocha, Yanajocha, Lambasjocha. Apo Jarhuarazo cubierto de nieve, Apo Jarhuarazo cubierto de nube. Aquí ya venimos todos los comuneros para resguardarte de los buitres mineros. Apo Jarhuarazo eres majestuoso, Apo Jarhuarazo eres admirable, tú que resististe a los invasores, ahora te codician mineros destructores. El pueblo valora el agua y reafirma la defensa del Nevado Jarhuarazo. Montaña de Piedra, los soldados de Apo Jarhuarazo, Curarumi, Caballoaza, Yanamachay, Apañán, Virgen de las Nieves emprendida en una piedra, aguas termales Aguspampa, Asnascocha, aguas termales de Luco, aguas de Codores, Laguna Guarinicocha, Uyucocha, Santiagocha, Media Luna, Pacha, lugar donde habitaba el misito Huaynaipampa. Apo viviente de los Arahuaras, fuente de vida del pueblo andino, aquí han venido todos los aguerridos para defenderte con nuestra vida. Apo viviente de los Arahuaras, fuente de vida del pueblo andino, aquí ya venimos todos los aguerridos para defenderte con nuestra vida. ¡Que viva Jarhuarazo, hermanos! ¡Viva! ¡Que viva Sucre! ¡Que viva Lucana! ¡Viva! Politiqueros mineros nunca se confundan, los guaris, los chancas somos defensores de nuestros apos.
Jarbarazo, Punta Chapi, Uji, Vizcachita, Yacumama, Chaquimeteja, Imainara, Canti, Oaxaca y Huacasuncha. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Parque Nacional de Jarbarazo! ¡Viva las comunidades campesinas! Muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en el pico intermedio de nuestro Apo Jarbarazo. ¿Qué es esto? Teniendo en cuenta los demás picos que son más altos y el principal que es Jarbarazo, que se ubica en la salida del sol. Como lo vemos, aquí tenemos tres cuencas principales, que es la cuenca río Sondondo, que se desemboca el agua principal del río en el río Pampas. Otro cuenca para allá que tenemos, cuenca río Chicha, que se desemboca y se une con el río Pampas. Otra cuenca que tenemos, cuenca río Cacta, que la misma cosa, que se desemboca en el río Pampas. Las microcuencas que tenemos para allá es el río de Huacaña, y muchas microcuencas que tenemos subdivisiones que nace especialmente lo que es el Apo Jarbarazo. El colchón de agua que vemos cómo nace desde el pleno Jarbarazo. Igualito de acá, las lagunas que está conformado, Guarmijocha. Acá al costado tenemos una laguna que es Santiago, como también para el otro lado Laguna San Cristóbal. Jocha a la vuelta de Jarbarazo. Como lo vemos, una formación maravillosa que ninguna región cuenta como esto. Un privilegio que en estos momentos estamos llevando a cabo, un tercer encuentro de las comunidades campesinas. Lo vemos en la parte baja, la concentración masiva de todos los pueblos, de todos los distritos, las comunidades de la provincia Sucre, y asimismo Valle Sondondo. Lo vemos ahí presente, que todo este es el Valle Sondondo, que se une desde Chipao, Sondondo, Cabana, Isua, Huaycabacho, sucesivamente hasta más inferior, ¿no? Entonces todo esto es una importancia que nosotros protegemos a nuestro Apo Jarbarazo, que ninguna empresa minera, sea nacional o extranjero o artesanal, no puede ingresar acá. Vamos a proteger con toda la voluntad del pueblo en su conjunto, porque no solamente nos beneficia el agua a la provincia Sucre, Lucanas, también a la región Apurímac, a la región Arequipa, hasta la región Huancavelica y la región Ayacucho. También beneficiarios son la región Ica. Por lo tanto, la protección es con justa razón. La protección
es con el debido que merecemos nosotros, porque el agua es la vida. No podemos cambiar con el oro y la plata. Aquí está el señor presidente de Frente de Defensa de la Provincia de Sucre, el señor Emilio Orozco Pilluamán, el señor vicepresidente de Frente de Defensa de la Provincia de Sucre, el señor Samuel Salcedo, de Soras. Y asimismo tenemos nuestro amigo Picaflor de Humamarca, presente aquí en defensa de Apu Jarhuarazo. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos están colaborando voluntariamente por la defensa de nuestro Apu Jarhuarazo. Y a cada uno de ustedes los agradecimientos. Es una colaboración, es un deber moral la que los sucrenses y los ayacuchanos, así como los hermanos de Apurímac, Huancavelica, Ica, tenemos para defender esta cabecera de cuenca hidrográfica. Quisiera agregar de que no solamente pues, esta cuenca hidrográfica beneficia a estas regiones que hemos mencionado, sino que desemboca y está bañando las costas del Pacífico y del Atlántico. Y eso tiene que entender nuestros gobernantes, la gran importancia que tiene este nevado y que es el hábitat de nuestro cóndor, y tenemos pues una gran cantidad de flora y fauna, ¿no? Por lo que nosotros exigimos de que el Jarhuarazo sea pues declarado intangible como área nacional protegida. En ese sentido hay ese compromiso de todos los sucrenses y agradecemos más bien la presencia de todos nuestros hermanos de las diferentes provincias. En este caso ya se está sumando Humamarca del lado de Apurímac, Andahuaylas, Lucanas, que ya está participando activamente. Ellos son cargontes este año con los danzantes de tijeras, juntamente con el alcalde de nuestra provincia. En ese sentido, consideramos que lo sucesivo esto se irá mejorando y tiene que convertirse en un área protegida y ecoturística. Una bolita, papi. Bueno, Acá, en ahora. principio, agradecer Papi. a los miembros de la directiva del Frente de Defensa de la Provincia de Sucre. Agradecer a todos nuestros hermanos quienes han visitado a este tercer encuentro de las comunidades campesinas por la defensa de nuestro Apu Jarhuarazo, que en verdad todos nos hemos identificado y todos estamos juntos a nuestro Jarhuarazo que es allí. Nuestros cerros, nuestros nevados, San Valentín, Razuilca. Tenemos nuestros nevados Quipucawari. Rasui, ¿qué es eso, no? Razuilca es esta. Ajá. San Martín. Nosotros estamos ubicados en las pampas de San Martín. Toda esta quebrada que vemos que baña el agua, este colchón, al Valle Sondondo, tenemos nuestro Guarmijocha. Esta es la laguna Guarmijocha, que toda la vida estará manteniendo el agua para toda esta quebrada. Al otro lado tenemos nuestra quebrada, lo que es Santa Bárbara de Lunco. Esta es la quebrada de Santa Bárbara de Lunco. Ya a este lado tenemos lo que es Chullua. La quebrada de Chullua es el que nace ese río, lo que es de Chicha, que nosotros lo llamamos río Chicha, que desemboca hacia Bray. Y por otro lado tenemos el río Sondondo. Entre Sondondo, Chicha y Apurímac, y más a este lado tenemos el río, lo que es de Arequipa, que nace por los valles de Santana de Puquio. Jarhuarazo, digna audiencia, dignos hermanos, no solamente alimenta al Océano Pacífico, por el río Santa Ana de Huaycuacho, Santa Ana de Puquio, lo que es todo el valle de Acarí, Arequipa, llega a Océano Pacífico. Todo este río Sondondo y el río Chicha llega pues por Bray, Amazonas, hasta nuestra Amazonía, que es Atlántico.
Mira, nosotros como Jarhuarazo estamos alimentando con el agua a 2 océanos. Ese tenemos que entenderlo. A 2 océanos. Océano Pacífico, Océano Atlántico. En ese sentido, creo que el Perú, nuestros gobernantes, el señor presidente actual, señor Kuczynski, tiene que indicar de que Jarhuarazo no solamente alimenta al Océano Pacífico, sino también Océano Atlántico. En ese sentido, tiene que respetar, y es por eso todos los pueblos, las comunidades campesinas y nosotros como Frente de Defensa, acompañado con los dirigentes, estamos en este encuentro, el tercer encuentro de las comunidades campesinas, con la finalidad de reafirmar de que nuestro Jarhuarazo debe ser respetado y nadie debe ingresar, nadie debe perjudicar en el aspecto de minería, porque para nosotros nuestro Jarhuarazo es agua, como ustedes lo ven. Nos vemos hacia el oeste, Jarhuarazo, hacia el sur, agua, hacia el norte, agua, hacia el este, agua, todo es agua. En ese sentido, amables oyentes, nuestro Jarhuarazo es agua, no es la minería, sino es agua. Muchas gracias a ustedes, queridos hermanos y hermanas. Creo nuestro hermano Flores. Se suma también el señor Picaflor de Humamarca. De Humamarca, no solamente Humamarca, posiblemente hoy día vamos a tener nuestros hermanos de Pampachire. Sí. El señor alcalde debe estar, ya no tardará en llegar, como también nuestros hermanos de Puquio, diciendo de que nosotros, unidos, la provincia de Sucre, la provincia de Lucana, la provincia de Andahuaylas, la provincia de Fajardo, estaremos pues concentrando. Muchas gracias. Bien, señor señores, Picaflor. Presente un hijo apurimeño del pueblo vecino de Humamarca. Estamos unidos por el hermoso valle Río Chicha y el Apu Jarhuarazo. Es pues un vital para todo Ayacucho y para todo Apurímac, y es por eso me siento orgulloso que ustedes están haciendo un acto inolvidable. Me siento orgulloso y bueno, esta vez pues les he visitado con ganas de colaborarles, con ganas de apoyarles. Como artistas estamos presentes para servirles y ojalá de esta manera mis paisanos de Apurímac también que se den cuenta, y unidos hay que hacer respetar nuestros apos como Jarhuarazo, y también tenemos Apu Ronco que desemboca también para Emaraes, para Pampachire, para Andahuaylas, para toda esa zona. Y gracias a ustedes, y más que nada a las autoridades como ustedes y a todos los alcaldes que se han unido. Vas a cantar. Apo Jarhuarazo un chiquipa, ¿no? Le digamos hasta aquí vamos a ver compañero con Gichik, aplausos y Gichik. Politiqueros mineros nunca se confundan, los pucras, los chancas, somos defensores de nuestros apos. Ya tampoco dejan un apo. Bueno, No, casi. Pero con fuerza hay que luchar. ya para que chiquita, ya estamos en que hay Picaflor, Humamarca, que hay Jarhuarazupi, se ha dicho, yo chico en Yapanchi, que verdad, ya payantam, yo jaico como presidente, Frente de Defensa agradece con Nico, con puncha cajay, con antuta, a Chicarunchi, Jarhuarazupi. Así es, papá. Mana miki, hukla llaqtapichu, uku llaqtapichu, mana, Jarhuarazupa puntampe, Jarhuarazupa ladumpi con antuta puñuykunchik, alguien puñus Joaquininchik, mana alguien puñusja, pero que Jarhuarazo Defenden y Maraico, defendenanchik Raico, manam ñujanchik, pitapas, ñujanchik hakaypeja, ari, minero hamta aparuku y matapas nanchipachu, sino que yakunchik Raico, kay piyaku, wak piyaku, kay piyaku,
llapallapi yaku. Chay yakurayku ñuqanchik chaypi achikachkanchik, chay yakuraykutaqmi llapallan llaqtakuna quñiriykanakuchkanchik kunan punchaw, más que nada iskay chunka kimsayuq octubre killatam kaypi riki quñunakuchkanchik. Chayllata nini llapallan llaqtanchikta, llapallan kay urqunchikta, wakpipas urqu, waklawpipas urqu, Profe, kaypipas yaku. Recalco. Muchas gracias, llapallanchik hermanos. Los saywas. Este es el saywa, es un señal de todos los pueblos andinos que coloca una piedra en el cima de nuestro cerro, de nuestros nevados. Este es nuestro saywa, como que fueran nuestros soldados, un recuerdo que hemos llevado. Hay que poner una saywa alimentando piedrita más en cada viaje, y esto significa que el próximo año que venimos tenemos que poner otra piedra más para que así crezca año en año de nuestra llegada. Es nuestra saywa. Mira, esa parte que ustedes están viendo eran lagos. Esta parte de acá arriba eran lagos, y ahí eran los lavaderos. Ahí están, inclusive ahí están las huellas todavía de cómo salían los canales donde hacían los helados. Entonces, ¿qué pasa? El agua lo bombeaban pues esta parte. Pues. Parece, esto solo hemos quemado. Pues. Así como de mayo del 2004. Picaflor de Huamarca y el señor presidente de la comunidad llegando al socavón. El profe cuenta la historia de Carhuarazo, así yendo al socavón. Esto es el Apu Carhuarazo que carambas, aquella vez lo han querido llevarse toda la riqueza de nuestro Perú querido. Grave. Sí, estamos muy indignados y por eso también estamos ahorita unidos, ¿no? Yo soy apurimeño desde Apurímac, vengo a apoyar a mis hermanos de Sucre, de Obamba. Así es, y espero con esto que toda la nación del Perú, que esto no se hace, pues. Así es. Y los chilenos, los extranjeros, los miserables, transnacionales que nos engañan con su porquería de plata, eso no. Yo mismo difundiré toda esta desgracia que han dejado, toda esta basura, toda esta lacra. Hermanos, discúlpenme con esa palabra que estoy diciendo, pero felicitaciones a mis hermanos sucrenses de toda la provincia de Ayacucho, y esta vez sumándonos acá con mi primo de producción Andahuelino, que también es mi paisano, mi primo que es de Apurímac. Entonces, todo ese río Chicha, pues venimos de Pampachiri, Pamacocho, Huamarca, Guayana, Chagrampa, Chiara, Guanipa, Chilmay. Toda esa cuenca frontal a la izquierda, frontal derecha, nosotros tomamos el agua de Apu Carhuarazo. Es por eso mi indignación. Guajarimami, Taitaiguna, Guajiguna, Guajipaniguna. Y aquí pasa que el Perú ya está chiquita, engañaban chiqui. Chayatam para digamos a ver Guajiguna de repente para Igoma. En Cachayuchca, para muchachita. Para checar, mi papá, hacer para checar. ¿Qué ya llaman para checar? Yo kane kay Tlakunita de Jaluar Sujipapi. Va. Pajucha Tianico, Pajucha. ¿Y no soy qué papá? Claudio Olarte Pariona. Chaymi a veces ancha ponta con Ateliaki Kuranico, a veces empezamos. Joaquín Man me paga, Joaquín Man me mana. Chayna con la deuda o con la brecha. La Chayna también yo jacaipi. A veces públicas para chay tiempo trabajar en Irak. Chay empresa Naman, Buenaventura, con contratista. Chay claro semana pagaba escucha hasta con una gama cachcan deuda con empresa Nueva Familia. Cachcan paivan contra naico mana pagan cochubana guata hasta campamento cuidarán y guatata como guardianía chay nam cara con años gracias a Dios. Yachtaman Tatarinko en las pantallas. Alguien me cae na defendichuan porque esta zona es cachcan micro cuenca
a Cari hasta zona van yaku kaiman tarin. Anda las laukunam. Anda las lauma kai bali. Nazca laukunam. ¿Tú qué marik? Sí, chay kama makai ring yaku. Chay me ancha ta naruiga koiman defendichun yapanchi. Hukumaya ukson julia yapan yakta. Kay yakun chikraiko. Hukulao kama mana yakuyo kama inatenja bueno empresa taps. Trabajan manchiki mana me que kay yaku pa umam kawan churiki empresa. Chay yata hayakuima. Bueno, así de esta manera el señor del lugar dijo las verdades. Así es. Y nos encontramos en un socavón que... ¿Qué número será ahí? Ahí está, el socavón. Este socavón, ¿Qué socavón es, papá? este socavón es Rasuica. Rasuilca, el socavón de Rasuilca. Ya va. Este socavón tiene como una cuadra. Este es de Buenaventura, hace varias empresas venían de Buenaventura. O sea que Buenaventura, yo creo que me parece como fuera su caballo lo alquilan a las empresas. A extranjeros. Contratos, otros contratos vienen a poco empresas. Bueno, un socavón de... ¿Cómo se llama? Cerro Rasuica. Rasuica. Un socavón. Pero... Caramba, acá estamos para defender. El pueblo unido nunca será rendido y acá hasta se une un apurimeño, picaflor de una marca. Acá nos encontramos en el socavón. Y esto es... Triste, me encuentro un poco triste, pero a la vez alegre que nuestros paisanos de acá de Sucre que han sacado agallas y han botado a estos miserables. Y esa agalla nadie lo tiene, solamente los pucras, los guaris, los chancas, los soras. Ellos, yo sé que en estos hombres, valerosos hombres, ahí está la sangre. Y nosotros como apudimeños también somos unidos. Y hagamos respetar nuestro Perú. Sí, hermano, queremos felicitar acá a nuestro hermano Alto Andino, quien lo hemos encontrado haciendo ver a su hijo, ¿no? Y esta es una forma también de ir educando a nuestros hijos, a las generaciones que vienen, ¿no? De que esta actividad, ya lo dijo, ¿no? De repente equivocadamente él en algún momento participó sin saber las consecuencias que la actividad minera nos trae, ¿no? Nuestra principal actividad es la agropecuaria, la ganadería y la agricultura, y para ello las aguas pues se riegan desde estos cerros, ¿no? Nos dicen que también al otro lado hay una laguna muy bonita, vamos a ir a verlo, aparte de las cuencas que hemos visto en esta cabecera de cuenca hidrográfica. Te felicitamos, hermano, hay que seguir educando, enseñando a nuestros hijos que esto solamente nos envenena y nos mata. Sí, pues nos va a dar dinero, nos va a dar como el demonio que nos va a tentar. Sin embargo, sabemos que las consecuencias son negativas para nuestra salud, para nuestra existencia, sabiendo que nuestro país es mucho más rico que solamente los minerales, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir defendiéndolas con nuestras vidas, si es posible. Ese es nuestro compromiso, nuestro gran reto, y tenemos que también ya en este tercer encuentro a convocar a la segunda gran convención provincial para elegir a nuestros nuevos dirigentes, quienes pues deberán dirigir los destinos de nuestro Frente de Defensa de la provincia de Sucre en los próximos 2 años. Ese es nuestro objetivo, creo que hemos cumplido en dar el primer paso en defensa de nuestros apus. No solamente el Jaruarazo, sino tenemos otros recursos también que están siendo explotados, ¿no? Y que algunos de nuestros alcaldes equivocadamente sí vienen concesionando para determinadas obras. Aquí no se trata de sembrar cemento en nuestros pueblos, se trata de defender principalmente la vida y la principal actividad, que es la actividad agropecuaria en nuestras comunidades. Esto realmente ya habrá otro momento en que tenemos que ir hablando, puesto que por ejemplo en Sora se viene realizando una obra de gran impacto, como es pistas y veredas, saneamiento básico. Sin embargo, se está
desvistiendo un santo para vestir un santo, ¿no? Se ha atentado últimamente, las empresas que están construyendo estas obras han atentado contra nuestro Payaja, ¿no? Han abierto tremendas canteras que realmente están dañando el hábitat de nuestra vicuña. Y esto realmente no podemos permitir. Ya hemos hecho un alto a la empresa, como también al municipio, y ojalá que pues no se vuelva a repetir este tipo de atentados. Y todos los comuneros estamos, ¿no?, alertas a cualquier atentado contra nuestro ecosistema. Un saludo para todo el Perú. Gracias. Un socavón. 500 metros. Este material, mira, listo para sacarlo. Medio. Pues así, de esta manera se va yendo al otro socavón en Apu Carhuarazo. Pues así, de esta manera va contando el señor del lugar que transnacionales han estado explotando el mineral de Apu Carhuarazo. Los animales. Esos animales, por eso más abajo del huaco hay población. De ahí desde arribita todavía iban a cerrar ya ellos. Ese fue su objetivo. Entonces ya no quería que ni gente, nada, ni animal. Por esa razón, y también estaban contaminando ya agua ya están con agua sulfuro en tiempo de enero, febrero, no hay fruta. Más abajo ya porque muere. Claro, eso puede estar contaminado, ¿no? Sí, naturalmente nomás esos óxidos matan. Pues así. Peor será cuando hay una empresa. Peor pues. Nada. Ya lo hacen pan para allá. Sí. Espera pronosticar la papa abierta. Estos socavones, estos son, era mi pan. Buenas fritas. Así la papa abierta. Habían ido a luchar hasta el bosque, así es, hasta los tres. Entonces, mira, ¿qué pasa? Los changas. Al ver eso, empieza pues a surgir lo que es el taquito. O sea, ¿qué pasa? Pues acá al instante se encuentra el señor Picaflor con el señor presidente de la comunidad y un señor del lugar. Nos encontramos en una hermosa, bellísima, una laguna. Queremos preguntarle más que nada acá del lugar al señor, a nuestro guía, ¿no? Por favor, nos podrías... ¿Qué chuacha me imagina médico que escucha chapasutin Mailo Amanta de Simbo con Chayno Tomancho Wilay con quién papá? Este lagunita es calle Jamante en Cainalla en todo tiempo. Inalla. Pero este lagunita no tienen sulfuro nada. O sea, chuecha, limpio. Agua limpia. No la han podido contaminar la minería. No, o sea, caita toma con empresa con Caiman Jalaspa. Con grupo motobomba, Chaiwan Jala, Chaiwan toma Caiman. ¿Te han por qué chique joven? Tiempo trabaja para con joven Caspe. Joven Caspe. trabaja. Y naspa, ingeniero kuna, teólogo kuna, te imagina estas palabras. Cierto, mana oro, mana oro, no hemos encontrado nada de oro, nispa, yuya chukaraja hecha. Yuya chukarajan, porque yo a través de yo trabajo con el geólogo más que nada. Sacando muestras, canto a canto, que hay con la tajadicón. Una temporada con la oficina machar, con esta jaque hay minerales,
Kay piuro casa, may manrich chay kunata por vita acá muestra. O sea que decían, acá hay oro bastante, acá hay cobre, oro, hay riqueza. Ajá, como fuera mezclar esa, como sea haba, trigo, cebada, quinoa, Ajá. chayna mezclas acá mineral. Separaban de ahí, separaban. País con la cura entonces, ¿no? Hay que una jalilla, no tenemos que hablar a la población, ama naxoncho, uyarixoncho, porque hay que una Ojalá la camunga. ojalá como, no sé cuál mentalidad, la mentalidad. Nah, pe. No va a clavar el campamento, está acá en oficinato, por esta nico, está acá en Moaca, ya pachangua con la pessoa, o cae con la pesca, mineral, jepa con la pesca. Vamos a preguntar también al profesor. Historia también hay cuatro manchas, vivir en la manta. Cura manta, cura romear pasaningo. Chando voy a llegar yo. Ah, profe. Sí, estamos acá en la cabecera de hidrográfica, miren, una laguna pura cristalina que mantiene pues toda esta cuenca, ¿no? Que va también a desembocar y va a ir formando el río Cacta, ¿no? Hacia el lado de Querobamba, ¿no? Morcolla, Querobamba. Entonces, Tintay. sí, pues acá tenemos muchas leyendas, muchas historias. Dice que en estos cerros bufaba, bramaba el Misitu, hijo del Totorjocha. Esa hermosa obra que escribe pues José María. A la vuelta existe el Curarumi, ¿no? Donde, bueno, pues los españoles en su afán de conquista, en su afán también de enriquecerse, llevarse nuestros recursos minerales, no pudieron con el Jaruarazo. Dice que todos los trabajadores morían en ese intento. Entonces los indios tampoco ya no querían trabajar, porque el Jaruarazo hasta ahora, para nuestros comuneros altoandinos, es nuestro Dios, es nuestro Apu tutelar, ¿no? Y en ese sentido, los españoles mandaron a un cura a celebrar una misa, y porque lo consideraban esto un demonio, ¿no? Entonces el cura en plena ceremonia, dice que cuando estaba en plena ceremonia, de acá de este cerro salió un toro de fuego, ¿no? Bramando, y se clavó pues en esas lagunas, ¿no? Que estaba en la parte baja. Y en Majocha. Y en eso, inmediatamente también el cura se petrificó juntamente con su ayudante, que era el sacristán. Se convirtió, ¿no? en piedra. En piedra, se petrificó. Entonces eso es una de las leyendas también ricas de nuestro Apu Jaruarazo. Tenemos varias zonas ricos. Y también, ¿por qué Jaruarazo, no? A ver. Nos dice acá nuestro amigo de que vivían acá, los altoandinos tenían su ropa típica, ¿no? Jaraguaras lo llamaban, ¿no? Entonces de ahí surge el nombre de Jaruarazo, ¿no? Es más, buena visión, buena visión. El majestuoso cóndor, mira, si lo puedes, cóndor andino, ¿no? Y no podemos realmente permitir seguir atentando pues contra el hábitat. Una vez más reitero, invitamos a propios y extraños a visitar el Jaruarazo. Estamos prestos aquí como nuestro hermano altoandino y muchos otros que conocen toda la historia, toda la zona, quienes van a servir, ¿no? de guía turístico, y queremos emprender desde ya el turismo también ecológico en esta parte de nuestra región. Las leyendas, los mitos. Otra cosa, ¿no? Todos estos cerros tenían sus nombres indios, sus nombres quechuas, pero una vez que los españoles nos invaden, empiezan a ponerle San Marcos, San Martín, ¿no? Todavía no sabemos cuáles son los verdaderos nombres de estos cerros que fueron bautizados ya en la época colonial. Gracias. Un aplauso, picador. Buena. Bueno.